Bueno, buenas tardes. Hoy aquí nos encontramos en un nuevo video de esto, que es Science Trash. Y hoy vamos a presentar algo muy especial, que son los errores de las demostraciones de 0 igual a 1 que presentó Quantum Fracture en un video que acaba de hacer. Bueno, la cuestión es que la pregunta que nos, que nos viene a la mente es: ¿eso está mal? ¿Y por qué? Porque estaría mal. Nada, es cierto. Es decir, obviamente 0 no es igual a 1, y hay supuestas demostraciones de que lo es. Y esto es importante saber por qué es así o por qué no funcionan estas demostraciones. Precisamente por eso, que es porque están mal hechas. Y el poder identificar demostraciones mal hechas sirve como método didáctico para precisamente aprender a demostrar, porque te ayuda a tener criterio y toda esa clase de cosas. Es decir, no está mal el hecho de querer demostrar que no es igual. Lo malo sería declarar que esto significa que 0 es igual a 1, o que significa que eh, estas demostraciones implican que las matemáticas tienen errores importantes. Y no, porque realmente las matemáticas, bajo su propia descripción, no generan esta clase de errores. El problema está en la propia demostración, o sea, prácticamente el problema es de la persona. Pero si estamos hablando de que la persona quiere aprender a demostrar, pues sí sería importante. Entonces por eso lo considero algo interesante, cuanto menos, para ver cómo funcionarían todos estos problemas. Y bueno, pues vamos a ver, porque también me ayuda como excusa, como para ver algunos temas de manera somera más o menos, que posteriormente podríamos ver con mayor profundidad, que me parecen bastante interesantes, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el problema de los menos 20, en el que, bueno, dice que menos 20 es igual a menos 20. Y una cosa que quisiera aclarar es que yo no voy a explicar específicamente la demostración supuesta de que 0 es igual a 1, yo simplemente voy a explicar de manera correcta todo el funcionamiento de esto, de por qué, de cuál es la línea lógica de todo esto comparado con la línea lógica de lo anterior, o sea, de la demostración que presenta Quantum Fracture en su video. Es decir, yo no voy a presentar nada más, yo solamente voy a presentar específicamente esta demostración. O sea, más bien, cómo se sigue, por qué es que está mal, sin decir en ningún momento nada erróneo. No, eso es lo que voy a hacer realmente. Bueno, entonces menos 20 es igual a menos 20, eso está bien. 5 cuadrada menos 9 por 5, o sea, menos 20 es igual a 5 cuadrada menos 9 por 5, que también es igual a 4 al cuadrado menos 9 por 4, que también es igual. Bueno, esto implica que yo puedo aplicar la suma del mismo elemento a ambos lados, eh, de 9 medios sobre al cuadrado, y me queda, por ejemplo, de un lado 5 cuadrada menos 9 por 5 más 9 sobre 2 al cuadrado, que esto también es igual a 4 menos 9 por 4 más 9 sobre 2 al cuadrado, que no lo apunte aquí, pero pues es lo mismo. Y posteriormente tenemos que esto es igual a 5 menos 9 medios al cuadrado, igual a 4 menos 9 sobre 2 al cuadrado, que es igual a un medio al cuadrado, que es igual a menos un medio al cuadrado. Entonces aquí ya se ha de estar viendo cuál es el problema con esta demostración. Pero para poder ver por qué esto genera un problema, tenemos que ver las definiciones correctas matemáticas. Es decir, yo voy a intentar entrar al rigor, y el rigor nos dice por qué está mal, porque la intuición nos puede decir por qué está mal, porque no tenemos bueno, sí podría intentar decirnos, pero no nos diría de manera matemática por qué realmente sucede esto, por qué realmente generan estos errores. Y no es porque haya errores en las matemáticas, ¿no? Porque realmente lo que nos preguntamos es si las matemáticas tienen errores cuando esto pasa, y no. Lo que pasa es que no estamos utilizando las definiciones completas. Es por eso que las matemáticas requieren de mucho rigor, porque precisamente pueden presentarse situaciones como estas, en las que creemos que estamos aplicando bien la metodología, pero como no estamos utilizando la verdadera definición formal, entonces pues suceden estos errores. En este caso vamos a utilizar la definición que habla acerca de las funciones. La función de la raíz cuadrada de x. Para que una función sea una función, debe de cumplir ciertas condiciones. Entre una de ellas es que para cada valor de y, o para cada valor de x debe haber un solo valor de y. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, que si yo tengo f de x igual a la raíz de x, es decir, que estoy diciendo que una función de x es igual a la raíz de x en los reales, esto va a ser igual a y, tal que y cuadrada es igual a x. Eso es lo que implica ser raíz cuadrada, ¿no? Que el cuadrado de y es igual a x. Para todo x, y perteneciente a los reales positivos, y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros podemos llegar a un determinado x
x positivo, o sea, real positivo, que es importante, es decir, yo no puedo sacar la raíz cuadrada de un negativo, porque entonces ya no va a los reales, sino que va a los complejos, y nosotros estamos trabajando bajo funciones reales en este momento, y entonces no vamos a, entonces no podemos hacerlo. Si yo quiero hacer esto, yo tengo dos opciones, o sea, tanto la parte negativa como la parte positiva, es decir, puede ser, si es y, entonces menos y al cuadrado también me va a dar x. Pero el problema es que así no puedo definir una función. ¿Por qué? Porque entonces estaría diciendo que f de x tiene dos resultados, tanto y como menos y, pero eso no define una función en x. Entonces, tanto no se puede aplicar de esta manera. Ahora, esto es totalmente siempre, sí, si queremos que f de x sea una función. No necesariamente tiene que ser una función, puede ser una operación. Y entonces, ahora sí ya podría tener una relación de varios valores. En este caso nos sirve para ver pues nada más la igualdad, porque la igualdad se tiene que mantener. Además, como les digo, eso también puede justificarse con el análisis complejo que vamos a ver en el punto 3, que es algo de lo que muchos comentarios había estado leyendo que era más o menos lo que tenían en mente, que sí, en efecto, se puede demostrar el 3 o sea, el 1 por el 3 y no el 3 por el 1. Es decir, no demostrando el 1 puedes demostrar el 3. Aunque tienen la misma idea, pero no. En este caso yo estoy demostrando particularmente el caso 1 sin nada que implique al 3. Entonces es por eso que tal vez algunas cosas queden un poco en el aire porque no estamos utilizando la definición compleja. Sin embargo, ya sabiendo que la función f de x se define de esta manera, ya es más que suficiente para poder demostrar por qué el problema existe. Ahora, otra condición muy importante es que, con lo que vimos anteriormente, x cuadrada es igual a el valor absoluto de x al cuadrado. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada en este caso, tenemos esto, ¿no? Entonces realmente para poder sacar una raíz cuadrada de un cuadrado tenemos que sacarla de su valor absoluto. ¿Por qué? Pues porque si es negativo, entonces ya no cumple la condición de que x debe ser negativo para poder estar en los complejos, digo en los reales. Porque si llega a los complejos, les digo que ya se generan otras relaciones que son más complejas. Entonces, para mantenerlo así de momento, simplemente vamos a decir que el valor absoluto es bueno, pues simplemente que la raíz cuadrada del cuadrado tiene que ser bajo el valor absoluto. Entonces, tenemos la igualdad, la raíz cuadrada del valor absoluto de x5 menos 9 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 4 menos 1 al cuadrado. En este caso en particular se presenta precisamente este problema, y este problema es el que genera la supuesta demostración, porque, bueno, sabemos que 4 menos 9 medios es menos un medio, y 4 menos 9 medios es un medio, entonces por eso se genera el problema realmente. Y bueno, ya sacamos la raíz cuadrada de esto y nos queda el valor absoluto de 5 menos 9 medios es igual al valor absoluto de 5 menos 9 medios. Podemos seguir desarrollando esto y decir que es igual a un medio, que es igual al valor absoluto de un medio, que es igual a un medio. Y ya. O sea, realmente eso es lo que estamos haciendo. El problema sería considerar que la parte negativa de esto es igual a la parte positiva de esto. ¿Por qué sería un problema? ¿Y por qué sí podríamos considerarlo? Bueno, lo vamos a ver en el punto 3. No sé si vamos a regresar a este punto, pero sí es que vamos a ver en el punto 3. Ahora, el segundo problema, la A es igual a B, que es un clásico de los clásicos. Ya muchos de ustedes han de saber por qué. Es decir, A es igual a B. Posteriormente, A cuadrada es igual a B. Eso está bien. A cuadrada menos B cuadrada es igual a B menos B cuadrada. Eso también está bien. A más B es igual a menos B, que es igual a B menos A menos B. Eso también está bien. Ahora, vamos a ver que X sobre Y existe, está definido para todo X, Y perteneciente a los complejos. O sea, para cualquier dupla X, Y perteneciente a las duplas de los complejos, menos aquellas duplas en los que y sea igual a 0. Y así se define la división. Es decir, yo no puedo dividir entre 0. Simplemente no puedo. Es decir, la definición no me lo permite. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, pues porque ya entramos a temas de límites y todo eso. Es decir, así pasa porque pasa. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, ya sabemos que si A es igual a B, entonces A menos B es igual a 0. Entonces yo aquí no puedo dividir esto entre 0. O sea, si yo dividiría entre A menos B, no puedo hacerlo, porque A menos B es 0. Entonces yo no puedo hacer eso. Simplemente, pues ya, se queda así. Y esto sí es correcto, porque A más B es igual a 0, porque A menos B es igual a 0, A menos B es igual a 0, lo por 0 y digo 0. Sí, así pasa. Es decir, es bastante sencillo realmente esta demostración. Yo creo que eso está un poco más sencillo que la anterior. Ahora el punto 3, operación con i. Vamos a ver ahora sí a qué nos referíamos con esto. Bueno, vamos a ver cómo se define la raíz enésima
vamos a ir primero a la raíz enésima de una función compleja o de un número complejo. Sí, la cosa es que en este caso no es tanto una función, aquí le puse como f de z, pero realmente no es una función, ¿ok? Entonces es una relación, porque z elevado a la 1 sobre n es igual a un conjunto de elementos. Es igual a todos los complejos tales que al elevarlo a la enésima nos dé z. Claro que la definición de elevar a la enésima en los complejos pues, también cambia un poco, aunque pues, porque cambia un poco. Bueno, tiene que ver con su forma exponencial de los números complejos y que realmente es igual a 2πn. Vamos a ver más por qué es eso en el caso 6. En este caso vamos a seguirla así. El chiste es de que tenemos que saber que la raíz enésima de un número complejo es un conjunto de elementos y no solamente un elemento. Entonces, muchas veces se pueden generar problemas si nosotros no consideramos el correcto elemento para cada elemento. Es decir, yo podría asignar un W de K a un W de... O sea, por ejemplo, un W de 1 a un W de 0, un W de 0 a un W de K, o cosas por el estilo. Y si yo hago esto, obviamente no me van a quedar cosas iguales si sigo el desarrollo normal. Es decir, para yo poder hacer un desarrollo completo, necesito asegurarme que cada elemento, que cada n corresponda. ¿Ok? O sea, que se mantenga la igualdad para todo n. En otras palabras, sí que sea como una función para n y que se mantenga para todo n, que sea idénticamente 0 para todos los valores. Y bueno, es por eso que se genera el problema, que tiene que ver mucho con lo que ya habíamos planteado al principio, y es bueno. Empezamos con que menos 1 es igual a menos 1. Una de las formas de poder escribir esto, que sería la más normalita, ya considerando el argumento, sería e igual a, o sea, e a la i por pi más 2pi n, para todo n perteneciente a los enteros. Entonces, en particular, aquí tenemos que tener en cuenta que si yo tengo un determinado n, entonces se va a cumplir para un determinado n. Yo siempre tengo que manejarlo bajo ese n. Es decir, la igualdad se va a dar simplemente siempre y cuando yo mantenga ese mismo n. Claro que también se da en casos particulares en este extracto cuando n no son iguales, porque realmente 2πn hace dar toda la vuelta y entonces se cumple que se mantiene la igualdad. Pero si yo quiero mantener la igualdad siempre, es decir, que sea idénticamente igual en todos los posibles cambios de la función, debo de considerar n para todo n. Ok, vamos a ver a qué nos referimos a esto con el siguiente paso, que es realmente el paso que clarifica todo el problema. Bueno, yo sé que menos 1 es igual a menos 1 sobre 1 y que también es igual a 1 sobre menos 1, pero si esto es igual a menos 1, entonces ya sabemos que menos 1 es igual a esto. Entonces, para que menos 1 sobre 1 sea igual a esto idénticamente, la forma de menos 1 no puede ser cualquiera, pues tiene que ser una específica. En este caso va a ser e igual a la i, bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Desprecios de que nos dé que sea idénticamente a este. En este caso yo elegí e a la i multiplicado por pi más 4πn dividido sobre 1 de la forma e a la 2πn i. Sabemos que e a la 2πn i es equivalente precisamente a 1. Y e a la i pi más 4πn es equivalente a la menos 1. Y en particular también e a la i pi más 4πn dividido sobre e a la 2πn i es igual a e a la i pi más 2πn. Es decir, son idénticamente iguales. Para todo valor n son iguales. ¿Qué es lo que se necesita? No podemos simplemente poner el que sea, porque se generan problemas. Y vamos a explicar un poco de eso en el siguiente desarrollo. Bueno, entonces eso es igual a e a la i por 0 dividido sobre e a la menos i por pi más 2πn. Es decir, e a la i por 0 es igual a 1 y e a la menos i pi más 2πn es igual a menos 1. Es decir, este es igual a 1, este es igual a menos 1. Y además, o sea, si hacemos este desarrollo, vemos que es idénticamente igual a este. Y bueno, pues ya con eso tenemos resuelto todo el problema. Lo que sigue es aplicar la raíz cuadrada y en efecto la raíz enésima se puede aplicar en ambos términos para los complejos. Eso no cambia. Claro que podría cambiar, pero en este caso no. Entonces lo que sucede es que elevado al dividirlo, bueno, al sacar la raíz cuadrada es como dividir
exponente sobre 2. Entonces tenemos que esto es igual a e a la i pi medios más 2 pi n dividido sobre e a la i pi n, que es igual a e a la i 0, porque pues es 0, realmente podría dejarlo en 1, pero es para que se vea qué está pasando realmente, y esto dividido sobre e a la menos i pi medios más pi n. Ahora qué, bueno, yo simplemente tengo que sustituir un n para ver cómo es el caso. Vamos a ver para los casos en los que n es congruente con seno módulo 2. Entonces, eso quiere decir que esto va a ser simplemente a la i pi medios. Entonces, ¿qué es equivalente ahí? Esto va a ser e a la i 2 pi medios o algo así. Y que pues viene siendo pues menos, o sea, digo 1. Sí, porque es múltiplo de 2pi. Entonces es 1. Porque así funcionan estos ángulos. Y esto es igual a pues e a la i 0, 1 siempre, y e a la menos i pi medios más pi sobre n. Para 0, entonces va a ser menos i pi medios, que es menos i. Y bueno, es igual a i por i sobre 1. Igual a, bueno, no, esto no es igual a, ok, aquí hubo un pequeño error. Realmente puedo multiplicar por i ambos lados de la igualdad y se mantiene la igualdad, pero este no es igual a este, ok. El punto es de que el resultado al final me da que es menos 1 para cuando n es congruente con 0 módulo 2, y para cuando n es congruente con 1 módulo 2 hacemos el desarrollo igual. Aquí también me confundí, no era igual, simplemente era entonces es igual a 1. Entonces, ¿por qué se generaba el problema? Porque estábamos asignando, como se imaginan, valores que no correspondían. En este caso particular se puede ver fácilmente que i menos i. O sea, si utilizamos el correcto desarrollo con los n correspondientes, la raíz cuadrada necesariamente tiene que ser i menos i. No puede ser i, porque entonces estamos asignando valores que no corresponden, ¿ok? Porque no viene del mismo n, viene de n's distintos. Y eso es a lo que me refería con que al no considerar esto y no considerar los n's, en el caso de esta descripción CAS, se generan estos problemas. Y eso realmente puede suceder para cualquier operación en la que nosotros estamos considerando. Es por eso que tienes que tener un poco de cuidado trabajando con los complejos. No es exactamente lo mismo que trabajar con los reales. Ahora vamos a ver la multiplicación de x, que esta es una tremenda aberración. De hecho, yo lo tengo grabado en fuego y esto me es bastante importante. ¿Por qué? El problema 4, porque está bastante relacionado con mi campo de estudio o el lugar en donde yo estoy relacionando mi hipótesis, que de hiperoperadores supongo que lo he comentado en el canal. Bueno, vamos a ver por qué. Nosotros podemos definir a por x una operación tal que sea igual a la sumatoria de todos los x a veces, ¿no? O sea, a veces para toda dupla a, x perteneciente a el campo de los naturales multiplicado por los reales. Es decir, yo puedo definir esta forma para los yo puedo definir el producto para los naturales y los reales también. Es decir, puedo definir un producto con un natural y un real, tal que el natural es las veces que vas a sumar este x, y esta es la definición para esto. Pero la cosa es que esa definición no necesariamente tiene que ser para el caso, por ejemplo, ¿cómo sería? A entero, y tampoco para el caso racional, ni el irracional, ni tampoco el real, ni siquiera el complejo. Es decir, no necesariamente lo que se cumple en uno se tiene que cumplir en un conjunto, y mucho menos, bueno, tal vez sí se tiene que cumplir. O sea, si por ejemplo el conjunto contiene a R, o sea, si nosotros partimos del conjunto complejo y se cumple una propiedad, entonces también se debe de cumplir para R, porque R es un caso particular del C, pero no pasa al revés. Es decir, no, si se cumple en R se tiene que cumplir en C. De la misma manera, como no se cumple en N, no necesariamente se tiene que cumplir en R. Y eso es muy importante porque la definición de la operación para los naturales es sencilla en la mayoría de los casos, pero se complica más cuando vamos a los racionales, irracionales y a los reales, o también a los complejos. Eso está totalmente relacionado con los hiperoperadores, porque una de las principales problemáticas es poder definir bien cómo vendría siendo el caso racional y irracional. Es por eso que realmente esta forma no representó ningún problema para mí, porque fue directo, porque ya estoy bastante relacionado con esto, que es un problema muy grande en mi campo de estudio, y por eso es como de que no me la vas a colar de ninguna manera. Y bueno, entonces vamos a seguir
expresando, por ejemplo, esta cosa, ¿cómo podremos nosotros definir para el caso 1 sobre a x cuando a es natural, ¿no? Bueno, para el caso cuando sea, por ejemplo, negativo, simplemente podríamos decir que en lugar de sumar x, sumas menos x. Y ya. Entonces podemos utilizar este mismo... Esa cosa es importante porque queremos definir a los reales, cómo funcionaría el caso real. Y esto, bueno, eso es igual a y tal que y por a es igual a x. Así podemos definir la multiplicación de 1 sobre a por x con a natural o a entero, ya considerando lo que les acabo de decir. Y también vamos a definir que a la menos b es igual a 1 sobre a la b. Realmente la definición se da en a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Y luego, si utilizamos, si queremos conservar las propiedades de los exponentes, entonces a la menos 1 elevado a la b tiene que ser a la menos b, que sería que ser 1 sobre a la menos 1 sobre a elevado a la b, que es 1 sobre a la b. También utilizando las propiedades de exponentes, que se pueden aplicar para los naturales. Y también para los, bueno, sí, los naturales en este caso. Entonces, sucede que x es igual a una parte entera más una parte fraccionaria o decimal, que puede ser infinita, ¿no? En el caso de los irracionales, que esto más que nada tiene que ver con una representación y una aproximación de un valor x que también está relacionado con sistemas numéricos y es por eso que también se relaciona con mi campo porque también estoy trabajando en sistemas numéricos, aunque son dos cosas distintas, pero como que se combinan y es bastante interesante. Tal vez por este problema fue que quise explicar realmente todos los problemas, ¿no? Bueno, entonces tenemos que n igual a 1 hasta m, aquí era n, perdón, x sub n multiplicado por b a la menos n. Entonces ya sabemos cómo funciona multiplicar por números racionales, es decir, b es una base. La base en este caso podría ser 10, por ejemplo, y por tanto funcionaría igual, ¿no? Es decir, no habría problema en ese sentido, porque nosotros sabemos cómo definimos esto. Nosotros sabemos cómo definimos el producto de esto, porque definimos esto y definimos esto. Y esto es natural. Entonces, bueno, la suma está bien definida, es decir, esto está bien definido en las operaciones que tenemos definidas hasta ahora. Entonces, si que nosotros queremos ampliar la definición del producto para los reales, real por real, entonces x por y tiene que ser igual, por ejemplo, a x0 más la sumatoria a esta y y0 más la sumatoria a esta. Ahora, x0 por y0 va a ser igual a z0. Ya sabemos que como x0 es la parte entera, entonces x0 por y0 está bien definido en la definición normal de la multiplicación que tenemos hasta ahora, mientras que lo que nos va a quedar posteriormente va a ser una sumatoria hasta 2m. En este caso, ¿por qué m y m? Si podría bien ser el caso de que no tienen la misma magnitud. Bueno, pues simplemente elijo el m mayor y ya. Es más, hasta puedo elegir un m más grande y los otros y sub n, que x sub n y y sub n, que también aquí me confundí. No le puse x sub n y y sub n, pues serían 0, ¿no? Y ya con eso tendría. Entonces, o también podría hacerlo, por ejemplo, m y k, y luego m más k en lugar de 2m. Simplemente le puse 2m pues para hacerlo más rápido, fácil para mí. Entonces, esto va a ser igual a algunos elementos z sub n de b menos n. Ahora, z sub n va a ser entero para cada elemento porque cada uno de estos y n son enteros. Y esto pues ya sabemos que es un recíproco. Entonces, sabemos cómo aplicar esto. Ya tenemos una definición de esto. Ahora, esa es la verdadera definición de x, de x por y real. Entonces, como pueden ver, yo podría definir esta parte sí como suma de elementos, pero ya lo demás ya no. Y de hecho, como no sé cuál es mi x, no sé cuál es mi m, entonces podría ser, por ejemplo, un caso general, m tender al infinito. Y bueno, entonces ya se generarían problemas de definición, ¿no? Es decir, no sería tan fácil hacer nada ahí. O sea, no, para nada. Entonces no puedo utilizar esto como elemento para la derivada. Ahora, para que yo pueda derivar algo, se tiene que cumplir que el límite de esta cosa exista. Es decir, si f de x tiene que existir este límite. Lo que también implica que f de x debe de estar definido en x.
O sea, debe estar definido en un vecindario de X. No solamente en X, sino en un vecindario de X. Para que pueda yo aplicar el límite aquí. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que necesariamente yo necesito esta forma, es decir, yo tengo que definir a X real. Y esto también está relacionado con el conjunto compacto, con la derivada y todo eso. Es decir, realmente para poder derivar, integrar y todo eso, no necesariamente son los reales, también puede ser un conjunto compacto, pero necesariamente tiene que cumplir ser un conjunto de estas categorías, es decir, tiene que cumplir ciertas cosas y es por eso que no puedo derivar cualquier cosa. Y es por eso que al tener que ser necesariamente real la definición, para poder yo derivar esto, y al ver que la definición que estoy utilizando al principio no es la definición correcta de los reales, entonces no puedo aplicarlo, ¿ok? Bueno, ese es creo que el problema 4, es bastante interesante. Les digo que posteriormente en el futuro podremos ver otras cuestiones alrededor. Ahora, la integración. Bueno, la integración es bastante curiosa. También siempre me ha parecido bastante curiosa. En particular, yo encontré o investigué la integral antes que la derivada, porque la pregunta que yo tenía era precisamente cuál era el área bajo la curva. Sí, esa era mi pregunta y por eso me salió esto. La cosa es que la integral subsiste sin la derivada, sin embargo sucede algo muy curioso. Esta que vemos aquí es llamada la integral indefinida, que también es conocida como la antiderivada. ¿Por qué? Porque es la función inversa a la derivada. No tiene otra cualidad, es decir, existe el teorema fundamental del cálculo, se puede dividir a veces en dos partes o simplemente en una. Realmente solamente existe una, porque la primera parte no es en sí ninguna cosa importante, simplemente una definición. La definición es precisamente que la integral es la antiderivada, y ni siquiera la ponen como tal porque, o sea, no funciona en sí como una antiderivada total. ¿Por qué? Porque al utilizar ahora sí el teorema fundamental del cálculo, vemos que la integral indefinida es equivalente a la integral definida. O no necesariamente así, sino sucede esto, ¿no? La integral de a a b de f de x de x, que está bien definida, es decir, esta sí es una integral como tal, es igual a la antiderivada en a menos la antiderivada en b, sin importar cuál función esta sea. Entonces, la integral indefinida, por esta cualidad que tenemos aquí, no se define como una sola integral, ¿no? O sea, no se define como una sola función, sino que se define como una familia de funciones. Y es por eso que se coloca la c, porque también la derivada de c es 0. Entonces, si funciona como la antiderivada, entonces debe de cumplir que para toda d de x se quede con c, ¿no? Es lo que tenemos aquí. La integral de f de x diferencial de x se define como f de x más c, es decir, una familia de elementos para toda c perteneciente a los reales. También existe una definición para complejos, pero no vamos a entrar en ella. Y esto es tal que de f de x, que es la primitiva, es igual a f de x. Y también, simplemente por propiedades de la derivada, de dx de f de x más c es igual a f de x. Que si f de x ya contiene a la constante c, pues entonces ya es directo, ¿no? Es decir, es por eso que realmente se hace, porque la familia de conjuntos es igual a esto y nosotros estamos intentando buscar una función inversa. Es por eso que es totalmente imprescindible saber que la constante de integración siempre existe. ¿Y cómo se relaciona con estos valores? Bueno, por esta definición sabemos que la derivada de la integral de f de x va a ser siempre f de x, sin nada más. Sin embargo, bajo esta misma definición, la integral de d de x de f de x diferencial de x no va a ser simplemente f de x, sino va a ser fx más c. ¿Por qué? Porque va a ser igual a la familia de estas soluciones. Ahora, normalmente se buscaría que sea totalmente inversa, pero aquí no sucede el caso. O sea, simplemente no pasa que son 100% inversas en todos los números. Esto tiene sentido porque realmente son funciones y no estamos hablando de elementos particulares. Es decir, f de x realmente tiene infinitos valores. Y esto se cumple para todos los valores en los que se defina el conjunto donde se cumple la igualdad. Y entonces por eso pasa estas cosas, ¿ok? Es más, no se puede realizar integrales y derivadas si no se define bajo un conjunto y otras cosas. De hecho, también podemos entrar a temas más importantes, más interesantes, de que la integración, de hecho, hasta se puede definir sin la derivada en un sentido muchísimo más amplio, como la integral de Riemann-Stieltjes, la integral de Lebesgue y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y ya entrando a conjuntos y todo eso, pero no vamos a entrar a eso. El hecho es de que bajo esta definición hay que recordarnos que la constante existe.
Y bajo esa misma definición vamos a intentar ver qué pasa con la propiedad del método de integración por partes. Este método parte a partir de que la diferencial de u de v es igual a v por la diferencial de u más u por la diferencial de v. Entonces yo puedo integrar ambos lados de la igualdad y en definitiva me queda que la integral de d de uv es igual a la integral de v de u más la integral de u de dv. Pero ¿qué pasa? Que d de uv es igual a d, o sea, la derivada de esto por dx. Ya sabemos que esto tiene una constante. La constante en este caso va a ser cduv. Y bueno, esas también tienen sus constantes y va a ser cduv más cdu. Es decir, realmente no importa cuál, si yo desarrollo la metodología y me queda un número, no importa cuál número sea, puede ser 3, 5, lo que sea, mientras sea constante en función de la función variable que estamos en este caso, que viene siendo x, porque también puede ser el caso que hagamos de dos valores y que nos quede constante en función de una variable, pero que realmente es constante para la integral. Bueno, nos queda esto, o sea, no importa cuál valor sea, siempre va a ser esto. Es más, yo he demostrado varias veces bajo integrales más sumas de Riemann que esto pasa, que la integral te da, si te da estos valores, la integral indefinida, pero con más una constante. Es decir, la constante se puede generar dependiendo de la manera en la que tú decidas realizar la suma de Riemann o cosas por el estilo, pero realmente no implica nada porque sabemos que la suma es para todo C. Es decir, también podemos demostrar por medio de límites que estos límites de las series implican la existencia de dos Cs. O sea, es decir, que yo puedo desarrollar por medio de las particiones una C que me va a permitir mantener la igualdad. O sea que en este caso la igualdad no funciona tanto como una igualdad. Y bueno, ya teniendo en cuenta esto, pues no puedo aplicar simplemente que la integral de algo más una constante menos eso, pues te da 0 igual a 1. ¿No? O sea, si yo simplemente no puedo igualar funciones integrales indefinidas a funciones constantes y ya. Y bueno, vamos al último problema, que es el sexto, que es el logaritmos. Y el problema principal es realmente que los logaritmos no se definen de la misma manera en los complejos cladoriales, que es lo que ya estábamos hablando al principio. Para poder saber por qué sucede esto, hay que ver de dónde vienen los logaritmos, que desde un principio, por lo menos, pues sí, desde un principio vienen del recíproco de la función exponencial o de la función de exponentes. En este caso, para ejemplificarlo de manera sencilla, pues vamos a partir de la función exponencial e a la i multiplicado θ más 2pi n es igual a e a la i θ para todo n perteneciente a z. Que es lo que ya habíamos visto al principio, ¿no? Que eso sucede siempre porque es periódico la función exponencial. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo puedo definir al logaritmo natural en los complejos de a la i θ tal que sea igual a precisamente el argumento de i θ. ¿Qué es lo que pasa? Que ya sé que realmente no va a ser solamente i θ, sino que también va a ser 2pi n. Es decir, si yo saco el logaritmo de esto, no solamente va a ser eso, sino que va a ser, también lo puedo hacer para cualquier n de 2pi n. Entonces, en particular, se queda esto. Aquí yo tuve un error porque realmente era multiplicar i por todo esto, pero se entiende, ¿no? Y bueno, eso es un logaritmo. No me acuerdo cómo se llama el logaritmo específicamente, pero ese es un logaritmo que es el logaritmo, digamos, completo. Este logaritmo tiene varios problemas en las igualdades y normalmente no se utiliza, pero también se puede utilizar. Sin embargo, el que normalmente se hace referencia cuando hablamos del recíproco es este. ¿Por qué? Bueno, porque este solamente tiene un valor, a diferencia de este que tiene n valores, o sea, infinitos, entonces por eso no se considera, ¿no? Claro que lo más apropiado sería considerar este para precisamente mantener igualdades en n, pero como queremos una función y no una relación, entonces elegimos este con normalidad. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, en este caso, el logaritmo de la i θ es igual a i θ para algún θ que está definido sobre un θ sub 0 y un θ sub 0 más 2pi. Es decir, yo tengo que definir una ramificación para un θ que sea solución de este logaritmo. Y eso se define por medio del θ sub 0. Puede ser cualquier θ sub 0. Posteriormente, cuando se ven en temas de variable compleja, derivadas integrales, se dice cuál viene siendo más conveniente dependiendo de cada caso.
y también cuando se hacen ciertas relaciones, pero realmente puede ser cualquier teta sub 0, normalmente 0, el teta sub 0, y es lo que normalmente se coloca cuando no se especifica cuál es el valor del logaritmo complejo. Pero el no tenerlo en cuenta, que es algo que se omite varias veces cuando sabes que o sea, cuando lo tienes en caso particular y no lo consideras como tal, pues esos son los problemas que pues, vemos en este caso, ¿no? O sea, como en este caso, que realmente es bastante sencillo porque simplemente no funciona igual y vamos a ver, en este caso particular, el problema es que el logaritmo de z a la enésima no es n por el logaritmo de z. Eso es realmente el problema y vamos a ver por qué pasa eso. Bueno, el logaritmo de e es igual a z, que es igual a z sub 0, que es igual al logaritmo de e por e a la x por e a la y, igual al logaritmo natural del módulo de z, más y por el argumento de z elevado a la enésima. Aquí me faltó z a la... No es cierto, aquí no me faltó z a la enésima. Aquí me sobró z a la enésima. Y aquí sí me faltó z a la enésima. O sea que quería corregir pero corregí en lugar. Así que perdonen ahí los problemas de dedo. Y bueno, ¿esto por qué lo coloco? Porque es importante saber que sí se mantiene una parte de esto, que es parte del módulo, y esto es para todos los complejos, ¿no? Aquí solamente estamos definiendo para los imaginarios, pero aquí estamos definiendo ya para todos los complejos, porque los complejos tienen una parte real y una parte imaginaria que se puede dividir de esta manera, y así queda. Ahora bien, este argumento ya sabemos que le pasa como esto, ¿no? Bueno, ahora bien vamos a ver que si nosotros desarrollamos el logaritmo natural de e a z0 por n, que es igual a el logaritmo natural de e a la z0 de n, o sea, simplemente por esta definición que ya vimos acá arriba, más y por el argumento de z elevado a la enésima, es igual al logaritmo natural de z elevado más i a la teta 1 sub 1. Vamos a dejarlo así porque este z sub 1 ya cumple que está entre teta sub 0 y teta sub 0 más 2pi. Podría ser entre 0 y 2pi. El simple hecho es de que no puede ser más grande que eso, por definición. Y bueno, vamos ahora al caso de n por el número natural de e z sub 0, o sea, el número natural de z sub 0 va a ser igual a n, el número natural de z, más n por todo esto. Simplemente estamos usando la definición de que es el número natural de z más argumento de z ahí, multiplicando por n cada parte. Y como se mantiene por los complejos, este producto, sabiendo que n es natural, hasta también podría ser entero y hasta real, pero en este caso vamos a dejarlo hasta complejo, pero en este caso vamos a dejarlo así, como natural, es más, hasta como entero si quieren. El logaritmo natural bueno, esto es igual al logaritmo natural de z por n. Esto sí sucede así porque en los reales sí sabemos que se cumple esta propiedad, que es la que no se cumple aquí siempre, pero sí se cumple algunas veces. En este caso se cumple, entonces podemos ponerlo de esta manera, que pues es exactamente igual a lo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, esta parte que es correspondiente al logaritmo del módulo es exactamente igual en estos dos puntos. Aquí el problema es aquí porque es i teta n. Ahora, ¿cuál es el problema? Que teta, bajo la definición del logaritmo, sí se encuentra entre teta sub 0 y teta sub 0 más 2pi. Pero n por teta no necesariamente se encuentra en esto. Así que puede ser que sea mayor que 2pi o que sea menor que teta 0. O sea, que sea mayor que teta 0 más 2pi o que sea menor que teta pi, que teta 0. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso es evidente que como este está entre estos valores y este no, entonces pues no son iguales. Y pues, como es una parte imaginaria, pues entonces no son iguales las dos cosas. Si teta no es igual a teta 1 y no se cumple la cosa. De hecho, específicamente los casos en los que sí se cumple que son iguales estos elementos es precisamente cuando teta 1 cumple estas condiciones. O sea, cuando está dentro siempre al multiplicarse por n. En este caso, en el caso particular del ejemplo que tenemos en el video, pues es sobre pi. Entonces, obviamente 2pi pues se sale del margen y por tanto no puede cumplir las condiciones. Entonces por eso no se mantiene la igualdad al momento de realizar esta transformación. Y ya. Y eso implica que esos dos son los iguales siempre. Y bueno, eso es realmente lo que sucede. Ahora, es muy importante ver que... ya se me olvidó de idea. Vamos a ver si me acuerdo rápido. Tiene que ver con...
bueno, lo importante es ver que la definición completa y rigurosa sirve para algo, y esto nos sirve para ver por qué. ¿Por qué sirve la definición completa y rigurosa? Bueno, pues precisamente para no generar esas problemáticas, ¿no? Es decir, las matemáticas no están mal en ese sentido, siempre van a cumplir estas condiciones, es por eso que es necesario ver todo el panorama. Y bueno, pues ya creo que eso sería todo. Si no me acuerdo de lo que les quería platicar, que era algo muy sencillito, la verdad, era un concepto bastante pequeño, pero ya se me olvidó que era lo que quería decir. Bueno, chistes de que ya saben por qué funciona esto. Es decir, ¿puedo tener algún error? Sí. La verdad es que no creo, pero sí puedo tener un error. Siempre puedo tener errores. Pero en cualquier caso, ya. Eso sería todo. Y ya se me olvidó que lo que les quería decir. Bueno, cosa. Los veo en un próximo video. Ya veremos si subo otro video pronto, que no creo. Y hasta la próxima.